Bienvenido Sebastián Friedman y Andrés Brody al Club de Ladrillo. Somos una consecuencia de la crisis del 2001. Se nos dio por hacer una pequeña inversión y comprar un pequeño lote. Nunca pensé que íbamos a terminar teniendo una empresa. Somos 6 amigos, estamos todo el tiempo trabajando. Los lunes es el mejor día de la semana. Los primeros 2 meses del emprendimiento fueron durísimos, pues no le podíamos vender nada a nadie. Estar en el baño a 4 de la mañana haciendo números con el Excel, mandando algún mail, no existía el WhatsApp. Y por ahí Andy me contestaba a la media hora. Todos los desarrolladores construimos confianza. Vos compras algo que es una ilusión. Haciendo Casa Foga dijimos, wow, no es lo mismo definir el interiorismo con el arquitecto que con un interiorista. Salimos a vender a $950, tierra y construcción. Cuando se termina ese edificio, terminamos vendiendo eso a $1.500. Y ahí fue donde hicimos nuestro primer millón. ¿Los socios de una empresa deberían tener sueldo? ¿Cómo dividen la parte personal con la profesional? Un consejo a un joven empresario argentino. Que tengan huevos, que sean audaces, que todos los problemas se superan. Un director de cine dijo que la Argentina no es un país, no es una trampa. Hay que estar atento a la trampa, porque en algún momento te va a tratar de agarrar y cuando te trata de agarrar la tenés que saltar. El Club de Ladrillo. Construyendo la Argentina. Auspicia este capítulo Portland. Acompaña este capítulo JP Estela. Bienvenido Sebastián Friedman y Andrés Brody al Club de Ladrillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, muchachos. Che, para arrancar, ¿nos pueden contar un poco cuál es su historia y qué es lo que han construido y cómo llegaron a estar donde están hoy? Bueno, arranco yo, ¿te parece, Seba? Vamos. Como siempre digo, somos una consecuencia de la crisis del 2001. Ustedes son chicos. En el 2001 la Argentina voló por el aire y en esa volada por el aire se repartieron las cartas y se dieron de nuevo. Yo soy abogado, trabajaba en el Estado y tenía mi estudio jurídico. Y cuando los bancos se quedaron con la plata de los argentinos, cuando se armó el famoso corralito, como abogado me dediqué a presentar amparos. Con esos amparos sacamos el dinero de los bancos, de la gente que habían estafado técnicamente los bancos, pero no querían devolver los dólares, le querían dar pesos. Y eso nos llevó a generar un pequeño ahorro, y con mi hermano Pablo y con un ex socio que tengo, Federico Blecher, que hoy también es un desarrollador, se nos dio por hacer una pequeña inversión y comprar un pequeño lote en la calle Ciudad La Paz. Un edificio pues, de 540 metros de venta, y lo hicimos como una inversión así totalmente colateral a esto. Nunca pensé que íbamos a terminar teniendo una empresa. Los primeros 2 meses del emprendimiento fueron durísimos, pues no le podíamos vender nada a nadie. Y casi cuando estamos por devolver el terreno o venderlo, tuvimos la suerte de que empezaron a caer ventas. Hicimos 2, 3, 4, 5, 6 ventas y eso nos permitió empezar con ese edificio. ¿Qué edad tenías ahí en ese momento? Ahí yo tenía 32 años. Tenía 2 hijos, vivía en Caballito, en una casa que nos había regalado mi suegra. Y me había comprado un departamento en El Pozo, que era el momento que empezó a haber auge en los pozos. Y habiendo comprado esa unidad y viendo quién me lo había vendido y cómo hacía el negocio, me dije, che, si estos dos están haciendo este negocio, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Y así fue como nos picó un poco el bagre de empezar con esto. Tomamos la decisión, lo hicimos, arrancamos, y en ese caminar, Pablo, muy amigo de Sebastián, íntimo amigo, de hecho jugamos al fútbol con Sebastián cuando éramos chicos también. Qué jugador, Sí. ¿Y qué jugador? Un gran jugador. Yo jugué, qué jugador. Si lo tenés de frente, cuidate. Olvidate. Siempre Siempre para mi equipo. Es un tipo que Claro, barre olvidate. y fuerte. Eso dice la mala lengua. Y así sigue trabajando. Es así en la vida en general, Sebastián. Bueno, dicho esto, Sebastián amigo de Pablo, el papá de Seba, un gran constructor, socio de Churba, tiene una firma llamada Churba Friedman, y nos pareció, Seba tenía ganas de empezar a hacer esto, y nos encantó la idea de juntarnos con Sebastián y empezar a lo que sería hoy Brody Friedman. Y la historia fue interesante porque pasamos de hacer 540 metros a ir a reservar un terreno para hacer 5.000 metros. Ese terreno valía $800.000 y nosotros en ese momento se suponía que teníamos $20.000. Que era, Pero ahí ya estaban en conjunto, los dos. ahí ya entramos en conjunto, Pero, sí. te tiro algo Dale. que recuerdo. A mí me llaman, uno de los chicos, Pablo, me llama, me dice, che, mirá, tenés ganas de construir, juntarte con nosotros, que ya habían empezado, como contó Andy. Yo venía con ganas, ya venía con un amigo dando vueltas, no se nos había dado. Pablo me llama, me dice, digo, dale, sí. Entonces cuando me siento, me dice, mirá, lo que pasa es que nosotros dijimos al dueño que nos íbamos a juntar con Friedman, haciendo entender que estaban con mi papá. No Esperá, vos en conmigo. ese momento no desarrollabas, no hacías nada. No, nada. ¿Qué hacías? Yo tenía una pizzería. Una pizzería, nada que ver. Sí, bueno, yo tenía primero, estaba Pizza Banana, Sí. que era muy conocido. ¿Pero las pizza del boliche?
primero fue Pizza Banana, pues estaba asociado con mi viejo y unos socios, con Churro y otros socios más. Mi viejo había hecho también, se quedó con Pizza Banana porque él había construido en la costanera, se llamaba Coconor. Dicho esto, empiezo con la pizzería, no me gustaba, rubro para otra persona, no para mí. Entonces, Pablo me llama y me dice, ¿está? Sí, voy. Y me dice, mira, lo que pasa es que al dueño del terreno lo convencimos para que nos dé contrametros. ¿Cómo le explicamos quiénes somos? Y viene con Friedman. La cosa es que caigo yo, no cae mi viejo, le sigo la onda, quedamos con mi viejo, con sí, todo, sí. sumamos todo churro, vamos todo. Ya va a venir mi viejo, Claro. le digo a los dueños. Y ahí empezamos un poco la negociación. Y ¿no? ahí la conocimos a Alejandra Covelo, que es la inmobiliaria. Alejandra, una divina total, vio que éramos unos pichis iniciándonos y la verdad que nos apostó por nosotros. Y acá viene la anécdota divertida que la idea era dejar $20.000 de reserva, tener 60 días para hacer las preventas para poder completar los $800.000. Poco tiempo, ¿eh? Y bastante audaces, pero Sí. bueno, a los 32 años uno va por todo. Pero habíamos negociado juntos, Sí, si te dale. acordás. Fuimos, la propiedad tenía unos locales Sí, que daban a la calle. Correcto. Entonces dice, nosotros eran gente grande. Dice, nosotros no queremos negociar con los propietarios, con los inquilinos, perdón. Y digo, bueno, olvídate, vamos nosotros a negociar. Y le decimos a la gente que está ahí, creo que tenía 2 locales, y la gente le quedaba 1 año de contrato, si no me equivoco. Le dijimos, miren, si les parece bien, ustedes ya saben que se están vendiendo, sí. No nos queremos ir. Digo, ¿qué les parece si les dejamos 6 meses gratis? No pagan. ¿Están de acuerdo y se van? Dale. Entonces, vamos a los dueños y decimos, mirá, lo único que tienen que dejar los 6 meses gratis, que nos dejaba a nosotros el tiempo para poder salir a vender. Eso fue un poco la negociación. claro. Y $20.000 pues no teníamos más Es plata. más, el día que llegamos a la Juntamos. 20.000 inmobiliaria... entre 3 eran. No, éramos 5 en éramos ese 5. entonces. Hubo 2 que quedaron en el camino, que hoy tienen sus grandes compañías, son desarrolladores por su lado. Uno es Federico Blecher y otro es Alejandro Dayan. Y lo divertido de la historia era que teníamos que llevar $5.000 cada uno, que daba 20.000. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí. 4.000 4.000 cada uno, 4.000. perdón. Y juntamos 19.500, pues yo tenía 3.500. Entonces la reserva fue por 19.500. Y así toda Alejandra Covelo la tomó. Alejandra Cabrera era la intermediaria del vendedor. Correcto. Bueno, en ese salimos desesperados a vender y a juntar la plata. Voy a juntar 800 lucas y se nos dio. Y en 2 meses, juntamos el dinero, Sí. dejamos el dinero depositado en el Banco Itaú y dijimos, bueno, estamos listos para escriturar. Cuando teníamos que escriturar, nuestra escribana nos dice, chicos, hay un problemita. ¿Qué pasa? La sociedad que les va a vender es nula de nulidad absoluta. Un tema muy técnico. Estaba mal constituida la sociedad, por lo cual teníamos casi $1 millón en un banco, una reserva de $19.500 y la gente que ya se había comprado sus departamentos. Conseguimos un escribano que nos salvó las papas, que hizo una reconstitución de título, lo que logró que podamos comprar. En ese mientras tanto, tuvimos 2 meses con la plata en el banco. En ese mientras tanto, el banco mudó la sucursal, no sé si te acordás, y No, nos me la contó que contés. iban a cambiar que iban a correr las cajas de seguridad. Imagínate lo que éramos 32 años, tener casi $1 millón en el banco guardados. Y bueno, final feliz. Se arregló el título, pudimos escriturar y ahí arrancamos con esa obra, prácticamente vendida al 80% el día 1. O sea, no es $1 millón en el banco, es $1 millón de deuda en el banco. Claro, De no era- deuda. claro, Que no era eso, nuestro, claro, es claro. importante aclarar eso. Exacto. ¿Y qué hicieron? O sea, tenían $20.000, hicieron una reserva, salgo a vender. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Hicieron un proyecto, piezas comerciales? ¿Cómo lo armaron? ¿Le vendieron a sus amigos, a sus papás? ¿Qué hicieron? Y sí, fue así, en Friends and Family. Hicimos un Friends and Y Family. con un ¿Y el pap- plano quién lo hizo? Le pedimos a Graderico Pelioff. Que eran los arquitectos del papá de Sebastián, que eran con Churba Friedman, tenían sus arquitectos y nos subimos un poco a ese micro, ¿no? A ese colectivo. Pero ellos les hacen los planos, pero no estaban aprobados. No, Eran unos planos no, provisorios. sí, Había que esperar. era un croquis preliminar. A la Sí. boca, ¿entendés? Claro. Bien. Plano así sería fue. mucha Además, palabra. tenían 60 días, o sea, el plano lo hicieron
No, Rapidito. Volando y... Qué locura. No, porque tenían 60 días para vender. ¿Entendés? Por eso. Lo El del plano lo tenés que sacar en ¿cuánto una tardaron? semana. Claro, una semana, boludo. Era un y después croquis que nos preliminar. aprueben Sí. que nos aprueben los planos. Después fue otro cantar. Salimos a vender con un papel con un papel Sí, blanco Sí. con un dibujo. Y era confíen en mí. Obvio, confíen en nosotros. obvio. Con sonrisa y- Bueno, de hecho, nosotros tenemos el eslogan de la compañía es construimos confianza. Mm. Porque lo que Hoy es nuestro entendemos que eslogan. Es eso. Mirá. Es lo que hacemos, ¿no? Todos los desarrolladores, vos compras algo que es una ilusión. Total. Está claro. Porque hasta, no sé, 3 años no tenés nada. ¿Y qué análisis hicieron para confiar el uno en el otro? O sea, ¿qué miraste de él y vos qué miraste de él para decir con este sí y por ahí con otro no, viste? Bueno, como contó Andy, yo con Pablito, que es el hermano de él, nos conocemos desde que tenemos 15 años. Y a Andy lo conozco porque es el hermano y jugamos al fútbol y bueno, uno se empieza a relacionar y sabe con quién sí y con quién no. Y a veces te tirás de un poco a la pileta. Pero ya de grande, lo único que puedo decir, nosotros tenemos un socio que otros socios, no podemos contar de ellos, pero que cuando nos conoce dice, charlando un poco, dice, mirá, negocios hay un montón, socios no. Es más importante el socio que el negocio. Eso no tengo ninguna duda. Nosotros, de hecho, somos 6 amigos, que 4 estamos todo el tiempo trabajando en el día a día y honestamente los lunes es el mejor día de la semana. Me encuentro con ellos. Mirá. O sea, el viernes por ahí dejamos de hablarnos porque ya estamos agotados de vernos todos Claro. los días. Pero trabajar con amigos... Pero hoy por hoy siguen siendo 4. Hoy somos 4 los Hoy somos directores de la 4. compañía. Sí, somos 6 accionistas y 4 directores accionistas. Hay 2 accionistas pasivos. Mirá vos. ¿Y cómo dividen la parte personal con la profesional? O sea, ¿cómo hacen para no llevarse toda su interna? Y ¿Cómo- a ver, cómo te funciona cuento. cuando chocan? Chocamos poco, por suerte. La verdad que hemos tenido una bonanza, hemos tenido suerte de empezar en el año 2003 con esto, que fue donde la Argentina en 2 meses vendíamos un edificio de 48 unidades. Nos pasó más de una vez. Teníamos audacia, teníamos hambre, teníamos ganas de hacer cosas, teníamos ilusiones. Y las fuimos plasmando. Y cuando uno le va yendo bien y plasma, y mete goles, la alegría se construye. O sea, y lo fuimos construyendo. La confianza, por sobre todas las cosas, entre nosotros. Y el día a día nos llevó a ser un equipo. Hoy somos un recontra equipo. Y yo creo que la fortaleza que hoy tiene Brody Friedman es esa, la más grande, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y cómo se hace para mantener un equipo durante cuánto tiempo? 21 años. ¿Cómo hace este para año cumplimos mantener 20 esa años. energía y esa química por 22 años? Y primero siendo respetuosos por sobre todas las cosas, queriéndonos. Tuvimos una suerte muy grande, la verdad que hubo 10 años de bonanza. El primer embate lo vimos tímidamente en el año 2008, 2009, cuando fue la crisis en Estados Unidos, en el cual tuvimos que pisar un proyecto que estábamos por arrancar y como nos dio miedo lo pisamos y a los 4 meses lo largamos y no fue bien. Pudimos pasar la pandemia, que fue la segunda gran crisis que creo que tuvimos en la compañía, con un susto bastante grande, porque nos encontró con una obra enorme abierta, con 2 obras abiertas y con compromisos, y un día nos cerraron la Argentina y dijeron, che, no se trabaja más, ¿y qué hacemos? Y cuando uno pensó que tenía el futuro asegurado, se dio cuenta que el futuro tenías asegurado por un día, porque teníamos obligaciones, teníamos 48 empleados, salarios, obras abiertas por 20 y pico mil metros. Y así todo lo pasamos, y haber superado crisis y cosas y poder disfrutar cosas lindas, creo que eso es lo que nos tiene enteros, juntos. Y el otro tema nos pasó ahora en el año 24, Sí. que fue creo que la tercera crisis que tuvimos cuando cambió el gobierno y hubo un ajuste del índice que ajusta nuestros precios del 33% en un mes, una caída del dólar. Prácticamente se nos duplicaron nuestros costos en dólares. La verdad que ahí no nos asustamos, pero dijimos, ¿qué hacemos? Estábamos en pleno construcción de un edificio, habíamos terminado el tercer subsuelo, donde era el hotel alojamiento JJ, ahí en Comodoro Rivadavia y Libertador, una torre de 25 pisos. Y dijimos, devolvemos la plata, porque la verdad habíamos vendido y yo no sé ahora cómo prevendo para terminar este monstruo. Y dijimos, nos miramos todos a la cara los 4 y dijimos, vamos para adelante. Y de última la del banco la ponemos y en vez de tener plata tendremos un edificio nuestro. Y Dios proveerá y fuimos para adelante y nos fue bien. Y hace 6 meses terminamos de fondear el edificio. O sea que Mirá.
La verdad que hay que ir para adelante, siempre apostamos, somos muy emprendedores, creo que tanto Sebastián como yo, como Diego Silvero, mi hermano Pablo, somos muy emprendedores, y creo que eso es lo que nos mantiene arriba siempre. Che, Somos- y para que la gente entienda, ¿cuántos edificios construyó y entregó Brody Friedman en toda su historia? ¿Tienen el dato? Sí, 22. Son 22. 22 edificios ¿Cuántos departamentos ponele? y como A ojo, 2.000 más o menos. 2.000 sí. departamentos entregados en su historia. Sí, más Sí, o menos sí. sí, aproximadamente. Y aparte intervenimos en la compraventa de unos 40 lotes, pues también comprábamos mirá. terrenos, registrábamos planos y hacíamos la venta con los planos registrados, que Bueno, también fue mirá. un área de la empresa que anduvo muy bien en algún ¿Eso momento. les resultó rentable? En algún momento muy rentable. Cuando descubrimos lo que eran los enrases, que el mercado todavía no los conocía. ¿Qué son los enrases? El enrases es cuando vos tenés un edificio de un lado que mide 9 pisos, el del otro lado mide 9 pisos, para darte un ejemplo, Claro, sí, sí. y por código tenés 7. En ese momento el código permitía que te enrases, que te vayas a los 9 pisos. Y era algo que no conocían todavía mucha gente. Entonces fue un agujero que le encontramos al código, algo muy técnico que le encontramos al código, que la verdad nos trajo muchos resultados y buenas ganancias. Ah, Sí. y aparte, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros también cuando empezamos, primero nos dijimos, bueno, ¿a dónde vamos a apuntar? ¿Qué queremos hacer? Eso fue lo primero que nos propusimos. Y dijimos, bueno, mínimamente tenemos que hacer, tiene que ser un doble frente. Así fue como comenzamos, porque hoy todo el mundo lee que los edificios dicen full amenity. Mm. Y en ese momento no existía. Claro. No había nada, no existían las amenidades. Entonces nosotros dijimos, tenemos que tener doble frente porque se tiene que bancar la seguridad y tenemos que tener amenidades. Entonces, cuando decidimos esto, habían terrenos que por ahí eran un simple frente que nosotros no lo íbamos a hacer. Entonces, entendimos que había un negocio que no quisimos dejar afuera. Pues decimos, bueno, si hay negocio, veamos cómo lo podemos volcar, hacerlo realidad, y fue así. Empezamos a comprar terrenos y revenderlos, porque era un negocio. Más chiquito, pero... Está buenísimo el Pero punto bien. que decís de cómo fue cambiando. Te quiero preguntar, ¿cómo cambió genuinamente, además del tema de las amenidades, el rubro de 2003, 2005, cuando arrancaron, a hoy en día? 20 años. Bueno, nosotros después de esta decisión, un día dijimos, como somos la verdad que es esa, somos muy emprendedores, me acuerdo siempre, y también tengo esto, que siempre que me voy de viaje, el señor viene con alguna información nueva y me viene a volverme loco mientras estoy descansando, que me encanta, dicho de paso. Te llama, te dice, che, Sí, la única que obviamente putea es mi mujer. Pobre dice, pero vení, yo estaba con nenes chicos y bueno, había que ocuparse y tenía tiempo porque había que empezar a pensar, buscar la plata. La cosa que teníamos un terreno que fue en Sucre 750. Ahí nosotros empezamos a cranear, ya veníamos hablando que teníamos ganas de dar un salto. Y el salto era, nosotros siempre pensamos que nuestro salto siempre es cualitativo y no cuantitativo. Nos importa mucho más hacer poco, probablemente, en relación a otros, pero eso poco que hacemos, que tenga la mejor calidad. Y ahí es donde dijimos, bueno, ¿qué hacemos? En este terreno tenemos que hacer departamentos grandes. Y ahí nos la jugamos, porque había poca oferta y veíamos que había mucha demanda de departamentos grandes. Y veíamos que también lo que se hacían eran edificios que por ahí tenían una mezcla. Mucha mezcla entre departamentos medianamente grandes, que podían tener 200 metros, con departamentos de 2 ambientes. Y dijimos, no, nosotros nos tenemos que jugar y hacer todo de primera A. Y nos la jugamos a comprar un terreno que nos pedían un montón para ese momento. La única bondad que tenía es que nos permitió pagarlo en 2 veces. Pagábamos, bueno, a los 60, 90, Tipo 2 cuotas 100 días, serían. pero la otra cuota Claro. era un año. Al año. Ok. Entonces ahí Andy viene y me dice, escucha, para hacer esto estaría bueno asociarnos con tu papá, que por lo menos tiene Otra espalda. obviamente, no, más allá de la espalda, era el conocimiento, ¿está bien? Y la gente iba a creer. Como creo yo, nosotros teníamos, bueno, un espaldarazo y un empujón que nos permitía pensar en más. Y así nos fue. Hicimos departamentos de 250 metros, 300 y hasta 450. Y nos fue bárbaro. Nos fue muy bien el producto. Hasta el día de hoy creemos que es nuestra insignia
número 1. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué año? Esto fue, ayúdame. Hace 8 años atrás Hace 8 años aproximadamente, donde creamos la marca Velvet, que es nuestra marca premium que estamos trabajando en el mercado. Sí, terminamos en el 2020, terminó, y habremos empezado en 2017, una cosa así. La construcción de eso, de ese producto, de ese proyecto. Y bueno, construido Velvet, ahí empezamos y es lo que, la verdad, es lo que más nos gusta hacer en este momento. Y antes de preguntarle el tema del branding que marcaste bastante, que marcaron los dos, quiero preguntarle algo del tema de la sociedad de ustedes. Me imagino cuando estaban en pandemia o en la primera crisis, segunda crisis o tercera crisis, no sabían si estaban solos, no sabían cómo dormir, no contaban con nadie, pero ¿ustedes sentían que contaban entre ustedes? O sea, ¿cómo manejan esa dinámica más personal? ¿La llevan a la mesa laboral? Dicen, Bueno. che, boludo, no puedo dormir. ¿Qué hago? Hoy estoy caído, no tengo ganas de ni ir a laburar. ¿Cómo lo manejan? Yo creo que llegamos a la pandemia con bastante ejercicio ya en la Argentina, porque la verdad que salir donde salimos, ya en la pandemia teníamos una empresa con 48 empleados, empezamos siendo 3 socios con una secretaria, que la secretaria era cobradora, secretaria, nos servía el café, y se había que limpiar un poco la oficina cuando venía gente, la limpiaba. Por lo cual venimos de un lugar de abajo, en el buen sentido, lo digo, de crecimiento, ¿no? Y entonces eso es lo que creo nos generó una unión enorme. Y cuando llega la pandemia fue un problema más donde ya estamos fuertes, teníamos alguna fortaleza, no solo personal, sino también económica, cosa que nos hizo pensar un poco mejor y pudimos tomar buenas decisiones. Sí, pero a nivel mental, o sea, lo manejan de forma como individual, Mira, no se preocupan, no cuenta con el otro. Eso siempre, la verdad que eso siempre, y eso se lo damos siempre por hecho. Tuvimos más problemas anteriores más graves. Yo que sé, compramos un terreno en una época en Virrey del Pino y Libertador, y justo no sé a qué jefe de gobierno se le ocurrió cambiar el código y hubo una suspensión, un amparo colectivo donde el amparo nos pasó por la esquina. O sea, de casualidad nos agarró, pues si nos agarraba, yo no sé si hoy Brody Friedman existía. Entonces pasamos un montón de cosas. Al principio trabajamos al costo abierto, como era que se trabajaba en ese momento, hacíamos fideicomisos al costo, que era una manera, es un contrato fácil de generar y traer inversores, y al cual uno le rendía cuentas. Imagínate cuando vos le decías a la gente que tenía que pagar 3, 4 o 5 cuotas más. Hacían fila para boxearnos prácticamente. Así que estamos como hechos a prueba de bala en este momento. Y llegó la pandemia y fue un tema más técnico, táctico el que tomamos. Y la verdad que tomamos buenas decisiones, estuvimos muy unidos. Y el primer lunes, cuando no sé si se inventó el Zoom el primer lunes, pero el primer lunes teníamos a toda la compañía en Zoom, éramos 48 en Zoom, empujando cada uno de la casa, viendo qué hacía, con mucha colaboración de los empleados nuestros, porque todos empujaron el barco en ese momento, les pedimos que acompañen, hicimos una quita salarial, ya no sabíamos qué hacer, o sea, previmos un conflicto que Tuve que hacer quita salarial. obvio, un acompañamiento, y si no teníamos ingresos, obvio. y los salarios los pagamos siempre. Todos nos acompañaron por suerte, que es la fortaleza que también tiene Brody Friedman, que es el equipo profesional que tiene, que es enorme, la verdad que es enorme. Lo nuestro ya a esta altura es un poco de dirigir la cosa. Hoy la empresa tiene una autonomía que fue creciendo a lo largo del tiempo. Y me comentaste que eran 6 accionistas y 4 de ustedes estaban involucrados en la administración de la empresa. Correcto. ¿De qué se ocupa cada uno de esos 4? ¿Tipo, tienen un área cada uno? Mira, yo soy abogado y como abogado me tocaba un poco jugar de líbero de alguna manera, y lo que tuvimos suerte nosotros en el año 2005-2006, cuando empezamos a crecer, abrimos el capital. Pudimos vender el 40% de la compañía con una inversión de capital, y ahí es donde entra el cuarto socio, más los 2 socios pasivos. En realidad seguimos trabajando Pablo, Seba y yo, éramos 3, y el acuerdo que teníamos que en esa compra que hicimos, compraventa de acciones, era que uno de ellos podía integrar el directorio. Ese era Diego Silver, que es el actual cuarto socio que hoy trabaja con nosotros, que venía del mundo corpo, venía del sistema financiero, venía de crear una compañía llamada iPlan, que es una compañía súper conocida de telecomunicaciones, ya la habían creado, la compañía andaba sola. Entonces Diego se vino a trabajar con nosotros y fue el que un poco organizó, no corporativamente, pero mucho más ordenadamente nuestra empresa. Entonces de esa forma pudimos distribuir la tarea. Yo me quedé con el tema legal, con el tema planos, con el tema de adquisición de tierras con Sebastián. Sebastián se quedó con la parte marketing y producto. Mi hermano Pablo con la parte comercial y Diego Silver como CFO de la compañía, que es economista. Clarísimo. Che, ¿y es importante que los socios se complementen? O sea, si hubiese 2 que manejan en el mismo área, ¿sería un quilombo? ¿Cómo ven eso? No tenemos duda de eso. Ah, ¿sí? Sí, Cada uno es muy señor de su área. Sí. Sí. Igual, más allá que cada uno es amo y señor, como dijiste vos, de su propia área,
la realidad es que las decisiones importantes las tomamos en conjunto. ¿Y votan a veces? Sí. Tipo, son 6, levante la mano, ¿quién está a favor? Hay cuatro cuatro. que Los votan. dos son pasivos, sí. ¿Y cuando es 2-2, qué hacen? No- ¿Más puteadas? Nos pasa poco. La verdad que siempre tenemos unanimidad. La verdad es que Mirá. las adquisiciones de tierra fueron por unanimidad siempre. Nunca hubo dudas. Si uno la planteaba un no, era convencerlo hasta que diga que sí. Claro. Y si era no, porque era no. Y después en la diaria puede pasar que era 3-1. Y el 3-1 era le hago un descuento más grande, le hago un descuento más chico. Claro. No era más que eso, digo. La verdad que como somos, perdón, ¿no? Sí, Pero como somos realmente todos emprendedores, todos empujamos para el mismo lado. Claro. Y de golpe, por ahí dos que, como preguntaste o dijiste recién, que qué pasa si hay 2 y 2. Y la verdad que si hay 2 que no, nunca fue, nunca. No tengo ningún recuerdo de que haya sido el no, haya sido tan fuerte. Si es tan fuerte el no, es porque hay algo malo en el sí. Claro. Entonces, es raro, porque no nos bueno pasó que sí. nunca. Somos muy Raro, racionales no, y argumentamos. Estamos Y argumentando si todo no, el perdón, tiempo. los pasivos, que son los hermanos Janín, como ellos vienen, diría que son los outsiders, ¿no? Porque de golpe caen a la empresa, les contamos lo que nos está sucediendo y generalmente ellos siempre tienen alguna palabra sumamente inteligente para destrabar lo que esté trabado. Así que vos en un momento preguntaron o Nico, si no me equivoco, vos preguntaste cómo hacen para estar tanto tiempo juntos y a qué se debe. Y digo, primero es que los seis, todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Porque nadie en esta empresa piensa mal del otro. Nadie. Claro. Fue un Jamás. ejercicio, aprender a pensar bien. Y tienen estructura. Claro. Es un Me ejercicio imagino. y Me imagino, siempre hay que me imagino, pensar sí, bien. Y yo todos aprendimos a pensar bien. Tengo una duda puntual de los socios. Dale. En su experiencia, los socios de una empresa, que obviamente van contra el resultado, ¿deberían tener sueldo? ¿Han experimentado esto? ¿Honorarios? ¿No? Sí, ¿no? Nosotros... Nosotros armamos Fuimos una a- coyuntura rara cuando hicimos el reparto de acciones, donde determinamos que el 70% de las acciones eran en partes iguales y el 30% de las acciones las repartimos entre los 4 que trabajamos. Claro. Esa fue Ok, la forma de ahí- diferenciarnos. Ese es el sueldo. ok. Exactamente. Pero recuerdo que Está en bien. algún momento obviamente se planteó y no me voy a olvidar que Diego Silva dijo, mira, acá tenemos 2 maneras, o cobramos un sueldo o vamos a resultado. Y la verdad que no tuvimos duda de ir a resultado, porque confiamos en lo que seguimos confiando en lo que hacemos. Bueno, obviamente el tiempo podría decir que sí, nos dio la razón y, digamos, contestando a lo que preguntaste, sí, es un sueldo. Está claro. Está Es claro. un sueldo. ¿Y tiene una junta de accionistas estructurada para los socios pasivos? ¿Cómo lo manejan? Me imagino que debe ser un tema eso. O sea, Mira, la ellos verdad quieren que- estar, parte de su patrimonio depende de si Brody Friedman toma buenas decisiones o toma malas decisiones. Inicialmente, como te conté, Diego Silver vino a representar a ese grupo de accionistas, o sea, eran 3 pasivos que uno se convirtió en director y pasó a integrar y puso un poco el ojo arriba de eso, pero nos conocemos mucho. Con Diego lo conozco de la secundaria, de 3er año, para que te des una idea, y a los hermanos Janín los mismos, los conozco de que éramos chicos, jugamos al fútbol a los 15 años, por lo cual siempre Brody Friedman se desarrolló desde la confianza, de la amistad. Hubo buena leche siempre, no sé cómo explicar. Se generó buena energía, hubo mucha sinergia y por sobre todo buena energía, muy buena energía. Pero no es que hacen un temario, una presentación, esto es la compañía, lo que es- imagino esto es en un año, estas decisiones vamos a tomar. No hoy- le hacen eso a los socios accionistas. Hoy ya sucede porque necesitamos que suceda porque somos muchos, o sea, tenemos Claro. muchos metros en construcción, tenemos muchos profesionales trabajando, hoy tenemos un presupuesto anual, tenemos un incentivo, tenemos un estimado de ventas, que lo cumplimos, que no cumplimos, tenemos presupuestos de obra. O sea, nosotros vendemos con un precio concertado, no vendemos un costo abierto, por lo cual tenemos que ser serios en la presupuestación, en las decisiones empresariales. Yo creo que en ese aspecto somos muy transparentes desde todo punto de vista y obviamente ellos cuando vienen a la compañía están sentados en nuestra mesa. Tenemos un directorio, tenemos una sala de socios en donde ahí interactuamos todo el tiempo. De hecho, almorzamos todos los días juntos y una vez por semana generalmente viene uno de los dos, aparece por la empresa y es parte de la charla y de las decisiones. Nosotros, de hecho, cuando comenzamos, y no estaban ni Diego Silver ni los hermanos Janín, teníamos un nombre totalmente de fantasía, no sabíamos, no nos llamábamos Brody Friedman,
estábamos viendo cómo llamarnos, porque éramos 5 socios que habíamos contado en el primer emprendimiento. Y no me acuerdo con quién nos encontramos y nos dice, pero ¿por qué piensan tanto? Si el mayor capital que ustedes tienen es su apellido, ¿por qué no ponen su apellido? Si ustedes no ponen en riesgo en nada. Si me dicen que son tan transparentes y lo que hacen es vender confianza. Y dicho y hecho, y fue lo que hicimos. Pusimos nuestros apellidos, pues no tenemos nada que ocultar. De hecho, hacemos todo en blanco. Compramos todo en blanco. Entonces, estamos tranquilos y transparentes. Si alguno sospecha en algo, vení, sentá a tu contador, si no confías en nosotros, y podés ver Que no es muy nuestra común contabilidad. vender todo en blanco en No. la industria. ¿Por qué no? No, bueno. Es un país complicado y cada uno claro. tendrá sus excusas. Yo no voy a juzgar a nadie. Pero acá lo interesante del nombre nuestro, que voy a agregar un poco a la historia que contó Seba, fuimos a verlo a Santi Costas, que era un gran publicista, amigo de Pablo, y nos dijo, queríamos poner un nombre a la empresa. Y lo primero que preguntó es, ¿tienen $1 millón para gastar en publicidad? No. Ok. ¿Y a ustedes por qué los reconoce la gente? Y porque les vendemos amigos, a conocidos. Listo. Y porque son ustedes listos. Es Brody Friedman, se terminó la charla. Y nos ahorramos $1 millón que no teníamos para gastar en eso. El naming. El naming. Claro, el naming te ponen un palo. Y ahí, tema marcas, tengo una pregunta. Porque entonces, Brody Friedman es como la marca paraguas y después tienen submarcas. Nombraste a Velvet en un momento que era la marca más top. Y después Correcto. tienen otras marcas más. ¿Cómo es eso? Tenemos una marca que se llama Cubo. Cubo. Sí, en Cubo es donde vendemos para nosotros lo mundano, que es tener un monoambiente, un 2 ambientes y un 3 ambientes. Se juegan principalmente ahí. Y después, bueno, hicimos los departamentos grandes, que es el Velvet. Entendimos que había que diferenciarlos. Nosotros siempre creemos en construir marca, sin lugar a dudas. O por lo menos para nosotros fue muy importante. Más allá que creemos que Brody Friedman definitivamente es nuestra marca. Claro. Definitivamente. Y cuando fuimos, me acuerdo antes de crear Cubo, habíamos ido a otra empresa de publicidad y decían, bueno, ustedes recién empezábamos. Y dice, bueno, ¿qué quieren ser? Y para los chicos va a ser por ahí divertido esto, que lo primero que dijimos es, nosotros queremos ser como Trump. Pero porque Trump solamente construía. Acá tenés a Beltrán. Claro, acá lo tenés. Acá. Pero ¿viste? El tipo ¿En qué era- año le dijeron eso a ustedes? Y yo creo que fue no quiero mentir, pero 2007, más o menos, Claro. 2006, 2007. Estaba con El Aprendiz, la serie esa. Claro, exacto. que- Sí, Él, Seba sí. mira mucho la tele. ¿Vos por mirabas eso. eso? Sí, a mí me encanta. Sí. A mí también me encanta, yo soy fanático. No me perdía nada. Loco estaba Mirá. con esa serie. Y bueno, nada, ese digamos que era un poco nuestro norte en ese momento. Bueno, después fuimos, cada uno fue para su lado, además está decir. Pero siempre nos interesó en construir la empresa. Digo, más allá de los negocios, queríamos tener una empresa. Y que nos trascienda, como decía yo, que nos trascienda a nosotros. O sea, que la empresa sea algo más que los socios. Que no seamos 4 chicos jugando a hacer edificios, sino a construir una compañía. Y es lo que hicimos y es lo que creo que nos pone muy contentos. Pero ahí tengo una pregunta, porque la marca paraguas es Brody Friedman y después tenés Velvet, Cubo. ¿Ustedes cuando pautan o hacen publicidad, publicitan Brody Friedman o Velvet y Cubo? ¿A qué le ponen plata? para El mostrar? branding es de Brody Friedman y cada proyecto, si es Velvet o Cubo, lo identificamos de esa forma. Pero la empresa es Brody Friedman y cuando hace un Velvet es Brody Friedman Velvet o Brody Friedman Cubo. Ah, le ponen el nombre de la empresa a los proyectos Siempre, también. sí, siempre. Ok. Nuestro cartel está en todos lados. O sea, ¿Y ponemos el apellido, la cara y el pecho de alguna manera. Generalmente Claro. puede empezar un Velvet, puede empezar con Velvet, pero generalmente termina con el Brody Con el Brody Friedman. Friedman. Claro, lo mismo en la página de Instagram, ¿no? Las Sí, cuentas de exacto. Instagram ponen somos Velvet by exacto, Brody Friedman. Exacto. Y hoy por hoy, ¿qué inversiones o qué acciones de branding hacen? Bueno, Porque muchas desarrolladoras no hacen nada de branding. Bueno, nosotros prácticamente todo lo hacemos in-house. Equipo propio. Sí, tenemos equipo propio, te diría prácticamente de todo. Tenemos, obviamente, también cosas que hacemos con outsiders de la empresa, pero tenemos gente adentro para hacer el marketing, tenemos gente que tenemos abogados trabajando adentro de la empresa, contadores, arquitectos, para ayudar a veces hasta los estudios grandes de arquitectura
reconocidos. Nosotros también los ayudamos desde adentro. Hemos hecho algunos QO también sin ningún estudio reconocido. Hemos hecho pocos, pero hemos hecho. También tenemos toda la parte de ventas. Generamos, por decirlo así, una inmobiliaria, pero es una inmobiliaria propia. Interna. Sí. Totalmente interna. Ok. Así que, dicho esto, que tenemos todo in-house, hacemos de todo, porque nosotros nos ocupamos desde cuando recibimos a la gente, cuando hacemos, primero firmando un boleto, cuando firmo el boleto le estoy dando un regalo, cuando firmamos la escritura estamos dando un regalo, porque entendemos que recibimos a la gente, nos gusta que la gente, lo que nosotros también como un eslogan, nos gusta construir donde la gente le encanta vivir. Entonces queremos sobre todo agasajarlos y agradecerles, porque nosotros somos unos agradecidos a las personas. Y contestando un poco también a tu pregunta, creo que hicimos una apuesta fuerte siempre de vincularnos con marcas o con arquitectos que nos ayuden, o sea, que nos acompañen en el crecimiento. O sea, contratamos a Estudio Eisenson en su momento, que para nosotros es algo muy aspiracional, no podíamos creer que estamos trabajando con Eisenson, para mí era algo súper importante, laburamos con Estudio Álvarez, con BMA, siempre tratamos de pegarnos a gente que nos aporte, y somos generosos en eso, en compartir, en generar ese crecimiento. Apostamos mucho con Casafoa, tuvimos el orgullo de hacer 2 Casafoas. ¿Qué significa hacer 2 Casafoas? Casafoa es una muestra anual que se hace donde los interioristas más importantes de la Argentina exhiben sus productos. Y para mí era algo muy aspiracional llegar a ser un Casafoa. Algo para la gente de la industria que va a entender un poco más de esto, es algo muy importante. Es el evento anual del año de la Argentina de diseño de interiores en lo que hace a real estate. Claro. Y tuvimos la suerte de tener 2 sedes que después fueron 2 edificios que vendimos. Uno Palacio Cabrera, que fue un golazo, donde hicimos la primera Casafoa en el 2016. ¿Que en la planta baja del edificio lo hicieron? Es una propiedad histórica, una PH, era un ex asilo de ancianos que conseguimos hacer un arreglo comercial con el quien era dueño. Logramos con la municipalidad generar un edificio arriba del existente sin destruir lo que había. Pudimos comprar la propiedad lindera y agrandar y de esa forma generar las cocheras, un emprendimiento que hay en la calle Cabrera y Bonplan. Y de hecho ese edificio quedó como... Hoy la ciudad lo usa como muestra de cómo debe tratarse una propiedad protegida, que es una propiedad histórica, para no arruinar lo bueno que había quedado de la historia de Buenos Aires. Y la verdad que fue un golazo, yo creo que fue un despegue muy, muy importante que tuvimos esa alianza con Casafoa. Al año siguiente pudimos hacer otra alianza porque teníamos una propiedad muy parecida ahí sobre la calle Luis María Campos, que era una propiedad del año 40 y pico, que la abrimos a la ciudad. De hecho, hicimos un campeonato de murales, llamamos a muralistas, un muralista ganó, hizo el mural de esa propiedad, la gente... Siempre apostamos e invertimos dinero para que esto suceda. El branding no es gratis, es una apuesta, es una inversión, es querer hacerlo. Y siempre, en esta idea de querer hacer empresa, nos pareció importante hacer nombre y hacer marca. Y en eso seguimos trabajando. De hecho, pero cuando hicimos Palacio Cabrera, también entendimos que íbamos a buscar a alguien también número 1 en el real estate y lo buscamos a Remolino que nos ayude. En ese momento nosotros no teníamos adentro a nadie trabajando en marketing, así que fuimos a ellos, la verdad que... Remolino es una marca muy importante que hace branding y marketing para compañías de real estate hace mucho tiempo. Algo decía el chico de Remolino que sponsoren ahora. ¿Por qué no? Obvio, te tiré el centro, Nico. Sí, son muy amigos. Son muy amigos, la verdad que... nada. Bueno, haber venido acá es una acción de branding Obvio, de su empresa, obvio. de alguna manera. Estamos muy contentos que nos hayan invitado. Eso muy placer. muy contentos. se lo merecen. Sí, igual yo el otro día discutía esto con un desarrollador que me decía, quiero contratar a un súper estudio de arquitectura porque me va a dar prestigio. Y yo le dije, escúchame, salí a encuestar a la calle, ¿cuánta gente conoce? No sé, el número 1, el estudio de arquitectura número 1 de la Argentina. Y yo creo que el común de la gente no te puede nombrar un estudio de arquitectura. O sea, en su experiencia mi pregunta es, ¿cuánto los ayudó a asociarse con estos súper estudios de arquitectura desde el punto de vista de branding? Mira, yo te voy a decir 2 cosas. Primero, no me voy a olvidar que cuando apenas arrancamos, mi viejo me pidió por favor que vaya con este estudio, que era Graderico Perioff, porque él se sentía seguro. Entonces, por ahí empezamos. No es lo mismo lo que se conocía antes que lo que sucede hoy.
Antes era muy importante, no eran tan importantes los desarrolladores con nombre. Hoy todos tratan de ponerse un nombre, antes no le daban importancia. El branding no era tan importante, el marketing no era tan importante. Empezamos a ver, cuando yo dije lo de Trump, es porque, bueno, veías en el exterior cómo ellos lo manejaban hace mucho tiempo. Y nosotros acá nos veíamos que no sucedía. Entonces empezamos a ponerle mucha fortaleza a eso. Después nos fuimos dando cuenta que también era muy importante el interiorismo. Y entonces viajamos y se nos dio también cuando hicimos Palacio Cabrera, que ahí haciendo Casa Foa dijimos, wow, no es lo mismo definir el interiorismo con el arquitecto que con un interiorista. Claro. Zapatero a su zapato. Entonces viajamos juntos por primera vez a la Feria de Milán, que nos partió la cabeza, pero así hizo. Fue un antes y un después. Fue un antes y un después. Por lo cual les recomiendo a los que estén en este rubro que vayan a conocer. Y más ahora, porque nosotros cuando arrancamos las importaciones eran imposibles. Entonces, bueno, no sé cuántas cosas que nos gustaban, podíamos sacar 2, 3 ideas, 4 ideas, que bueno, creo que nos hicieron poner el ojo y tener una diferencia. Tener interioristas adentro de la empresa, poder estar mirando los detalles, porque la verdad que cuando vos tenés todo afuera, vos necesitas un poco más de ayuda en el día a día, en cada cosa, en cada detalle por sobre todo. Es importantísimo, parece algo como, no sé, muy banal, como sí, pero no. Pero es fundamental. Es fundamental. Hay gente que mira un departamento nuestro y dice, no sé qué es lo que tiene, pero veo que está buenísimo, que es distinto. Y por ahí, no sé, nosotros hicimos las puertas que van de piso a techo y no la ven en ningún lado. Claro. Y no se dan cuenta que es por eso, o porque tiene rendido el zócalo. Y son detalles que no lo ven. Inconscientemente afecta al comprador. Son 10 pequeños 100%. detalles que capaz si los ves de uno no te das cuenta, pero cuando los ves todos unidos generan el producto. Y entendimos eso. ¿Por qué dijiste 10? Porque hay... ¿Tienen 10 como un proceso en la Y compañía? hay varias cosas que te ponemos, como dijo Seba, las puertas altas, los zócalos rebundidos, el tipo de piso, el tipo de hall de entrada. Quizás no hacer un local en planta baja para mejorar el tema de lo que es un hall de entrada, usar mármoles y no porcelanatos en lugares importantes. Poder determinar con el interiorista cómo es el hall, cómo es el baño, cómo es las áreas comunes. Aprendimos con los años, después de haber hecho nuestro primer edificio, que hicimos un edificio con un montón de amenidades y le dimos al consorcio el dinero que habíamos recaudado para que ellos mismos lo compren los muebles. Y fueron y compraron una mesa blanca con 4 sillas. Y habíamos hecho un edificio alucinante donde en el amenity había una silla de plástico, donde después el consorcio es difícil que la cambie. Entonces dijimos, no, esperá, vamos por acá, entreguémoslo completo. Son aprendizajes que uno va teniendo después de tantos años, ¿viste? Pregunta, de la totalidad de departamentos que han vendido, o sea, hicieron 20 edificios, 2.000 departamentos. Cuando ustedes venden en Pozo, ¿qué porcentaje es perfil inversor y qué porcentaje es consumidor final? Eso se fue dando con el tiempo. En los inicios de la compañía era todo compra y venta. Había mucha diferencia entre cuando entrabas en un Pozo y lo terminás de pagar y el valor de venta que tenías. La diferencia mínima que había era de un 30%. Entonces el mercado hacía comprar y vendía y seguía rotando. Cuando en el gobierno, cuando Cristina creo que asume su segundo mandato, correcto también lo que digo, ahí empezó a haber un cepo al dólar. Cuando empezó a haber el cepo al dólar, se empezó a cortar esto de haber una brecha entre la compra y la venta, entonces apuntamos a un público rentista. Era el público que compraba para tener una renta. Antes, viste que la gente, como ustedes eran muy chicos, la gente tenía los famosos plazos fijos con los cuales generaba su jubilación. Después del 2001, como les conté, se cortó ese negocio, la gente le tenía miedo a los bancos y en vez de poner plazo fijo compraba departamentos. Y la jubilación se la daba la renta del departamento, no la renta del plazo fijo. Y eso hizo que el mercado del desarrollo creo que se haya crecido como creció y de la manera que creció del 2005 a hoy. Claro. Perdón, yo me acordaba escuchándolo, nosotros vendíamos los edificios en 45 días. Es un delirio. Es una locura. Era impensado. La gente nos dejaba la plata en la oficina y se iba, y elíjanme cuáles que ustedes, pero no me quiero perder los departamentos. Pero ¿qué eran? ¿45 unidades? Un poco más, depende, sí, entre más 45, menos. depende. Y Llegamos a hacer 60. 250 en algún edificio. ¿En 45 días?
Los de los 250 ya fue más crecidos, eso fue un poco más remado, era un año y medio quizás, pero los de los 45, 50, 60 unidades, sí. ¿Y a cuánto lo vendían cada unidad? Y en ese momento trabajamos al costo, empezamos vendiendo a $1.000 el metro cuadrado, que era lo que costaba, y terminábamos en 2.200. No, ese producto terminó en 1.000, digo, hasta llegar a vender hasta 2.500, hasta que vino esta nueva era que ustedes ya conocen, y los productos están mucho más en caros. El primer edificio que hicimos, que fue el que contamos, la anécdota que contamos que compramos, ese salimos a vender a $950. Tierra y construcción. Venta. Sí, venta, con ganancia. Venta Pero con ganancia. Cuando se termina ese edificio, pegó un salto, el precio, el valor, pegó un salto grande. Si no me equivoco, terminamos vendiendo eso a $1.500. Y ahí fue donde hicimos nuestro primer millón. ¿Con mismo costo? Sí. Una locura. Sí. Fue increíble. Un 70% más de precio de venta, o sea, de margen. O sea, De lo que ya habíamos pensado que habíamos ganado, Claro, porque con nuestro negocio generalmente se daba en comprar una tierra, era tratar de duplicar el valor de la tierra. O sea, si comprabas una incidencia a 250 veces que valía en esa época, la vendíamos a $500. O sea, comprábamos metros por mayor y vendíamos metros por menor. Y eso era, ahí duplicábamos la postura, por decirlo de alguna manera, que lo hacíamos con un equity propio cuando fuimos creciendo. Y la verdad, en ese edificio tuvimos una gran sorpresa. Nos reservamos el 30% de los metros que no los vendimos, nos los quedamos para nosotros y nos pudimos llevar la doble alegría, la del inicio de la tierra, más casi el doble del valor una vez que lo vendimos. Fue un producto que se terminó en el 2008 y ese producto, que como dije se vendía a $1.500, Una locura. hoy vale 5. Claro. Y vos cuando mirás, no me puedo acordar a quién le había escuchado una anécdota, decía que el Mercedes-Benz hace 40, 50 años, vale lo mismo. Vale lo mismo. Prácticamente lo mismo. Y el real estate no para de sumar, no para de crecer, no para, porque es finito. No, vos hoy compraste una tierra y no la podés volver a comprar. Claro. No es que la vas a comprar al lado. Es única. Es única. Vos querés vivir ahí, tenés que pagarlo. Bueno lo que decís. O sea, no es lo mismo. Todo no es lo mismo. Está claro. Che, les hago una pregunta. Hablaron en un momento de la ampliación de capital que hicieron. Sí. ¿Cómo hace para evaluar una compañía? O sea, la compañía de real estate. ¿Que la marca, el intangible? ¿Cómo la cantidad de inversores que tenés? ¿Qué es lo que evaluás? Mira, lo que hicimos fue capitalizar la compañía. Nosotros necesitamos capital de trabajo. Se ríe, ¿eh? Sí. Iba a decir Chan. Lo que hicimos fue una capitalización. Necesitamos tanta plata para seguir produciendo y hicimos una ecuación donde tal aporte le generaba tal beneficio y de esa forma construimos la venta. O sea, fue un aporte importante, o sea, cuatriplicamos el equity que teníamos con esa inversión y nos desprendimos del 40% de las acciones de la compañía. Claro, no había una EBITDA múltiplo, nada. No, necesito. Es imposible. Y más en Argentina, digo. Sí. Y más para una desarrolladora inmobiliaria. Totalmente. Porque no tenés activo real. Totalmente. Por eso. No, y la verdad que nuestros socios primero habían invertido con nosotros. O sea, no digo que nos probaron, pero probaron por lo menos qué es lo que sucedía en el rubro. Pues, más allá que ellos habían hecho inversiones, pero creería yo que no tan de adentro. Y venían coinvirtiendo con otras personas, como no me voy a olvidar que Fernando me dijo, una vez nos vino y nos dijo, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces dijo, no, bueno, voy con ustedes porque entiendo que me escuchan, puedo participar, puedo ser parte de. Y así fue como apostó a nosotros, obvio, ¿no? Bueno, nosotros habíamos hecho un edificio, el segundo lo hicimos con ellos. ¿Esto fue al principio? Sí, fue al toque. Y en un momento no lo llamamos para hacer algo y casi nos mata. La verdad, casi fue así, hicimos un primer edificio con ellos, nos fue muy bien, un segundo edificio con ellos nos fue muy bien, después nos apareció una oportunidad donde no tuvimos que llamarlos, no los llamamos y eso les generó, ¿y cómo no me llaman? Y la verdad, ¿no querés entrar? Bueno, y ahí es donde empezó a generar esta transacción de entrar en la compañía y negociamos cómo con ese aporte de capital importante se quedan con esos porcentajes de la empresa. Y la verdad que eso nos hizo despegar muy bien, por suerte, nos vino muy bien eso. Fue una apuesta, fue una apuesta. Y la verdad que como dijo Andy, te diría que en el primer momento pensamos que nosotros queríamos hacer una empresa, queríamos tener una compañía. Y gracias a Dios, como siempre, uno lo tiene que ayudar y creo que es lo que hicimos. Fue muy buena la sociedad,
muy bueno que haya entrado Diego. Yo en ese momento, yo soy administrador de empresas. Pero la verdad que me di cuenta en el caminar que no era mi fuerte. Definitivamente no era mi fuerte. Y lo llamo un día a Diego, que ya era socio nuestro, pero no estaba trabajando. Y digo, prácticamente en pánico, lo llamo y digo, escuchá, necesito ayuda. Empezá a trabajar con nosotros, pues no puedo más. Estoy manejando un Titanic y no tengo miedo de volcarlo. Claro. Bueno, y ahí primero me manda una persona a trabajar que se empezó a ocupar un poco de la administración, y ahí es donde me di cuenta que, bueno, me sentía mucho más cómodo y que tenía una beta que vino más por el marketing y por el gusto del interiorismo, que es un poco lo que de los 4 yo me ocupo un poco más de eso, y algo que todavía sigo explorando, que es lo que más me gusta, ¿no? Aparte de hacer negocios, que eso es, claro. es otra de las tantas cosas que motiva. Bueno, la verdad que somos desarrolladores, pero de todo, no sé, cuando éramos chicos, de vender cualquier cosa. Cualquier cosa vendíamos, cada uno por su lado, obviamente, pero digamos, siempre nos motivó, y creo que un poco viene de familia. Nuestros viejos nos mandaban a laburar. Claro. De los 12 años que nos mandan a laburar. Entonces, yo, aunque hacía cajas, tenían que empaquetar en su momento y después empezar a hacer ropa y, bueno, todo siempre es emprendiendo. Y eso es lo que, en definitiva, lo que nos hace seguir creciendo y buscar nuevos desafíos, y sobre todo de calidad. Eso es lo que, la verdad que llevamos la bandera, a mi entender. Brody Friedman hoy lleva esa bandera. Pues más allá de hacer departamentos pequeños, terminamos de hacer el Cubo Zapata, un edificio que tiene pileta de 25 metros de nado, 400 metros porque le dedicamos para el gimnasio. O sea, nos gustan los desafíos. Primero decimos, pero vas a dejarle tanto. Si tenés metros para vender, si puedes hacer un departamento, bueno, no es un departamento. Digo, mirá, nosotros apuntamos acá, vamos para la derecha y la gente va para la izquierda. Vayamos a la derecha, que es para donde hay que ir. Y la verdad que el tiempo nos va demostrando que no nos equivocamos en lo que estamos pensando. Y si nos llegásemos a equivocar, que puede pasar, toco madera, porque hasta el día de hoy entiendo que en el producto no nos equivocamos, nos viene acompañando el mercado, básicamente, pero aparte de acompañar al mercado, nos acompañan nuestras ideas. No tengo duda que nos acompañan nuestras ideas y el empuje que tenemos todos. El empuje que tenemos todos. La verdad, voy un poco para atrás, perdón, voy y vengo, pero me voy acordando de cuando preguntó Nico cómo hacíamos a la noche, y digo, ¿sabes la cantidad de veces que estaba a las 4 de la mañana con hijos chicos? Por ahí me acosté a las 9 de la noche, porque había que dormir al nene, el nene se levantaba, se despertaba muerto, y yo pensando que nos pasaba a todos cuando llegamos al lunes, lo charlamos al otro día, mentira, porque siempre, si tenemos preocupación, estamos hablando de negocios, siempre estamos todo el tiempo conversando, y yo no me olvidaba, en el baño 4 de la mañana, 3 de la mañana, haciendo números, con el Excel, mandando algún mail, no existía el WhatsApp, así que mandábamos algún mail para que lo lean. Y yo digo, bueno, lo van a leer mañana. Y por ahí Andy me contestaba a la media hora. Estaba en su casa haciendo el mismo quilombo. ¿Y cómo llegaste? ¿Y cómo hiciste? Bueno, eso es la adrenalina que nos mantiene vivos todo el tiempo, siempre. Bueno, ahora tratamos siempre de crecer y venimos haciendo torres y es lo que seguimos queriendo hacer. Ahora nos damos cuenta que con la marca nos viene a buscar gente, empezamos después de la pandemia, nos empiezan a buscar para que le demos metros contra tierra que nosotros pensamos que jamás un dueño nos iba a venir a buscar. Jamás no. Es lo que cuando éramos chicos, Sí, cuando claro. empezamos, dijimos, no, esto no puede pasar nunca. Y aparte Bueno, tuvimos la suerte de eso. participar en concursos, nos invitaron a concursos, porque como Sancor Seguros en algún momento salió a concursar, nos presentamos, ganamos los concursos, con Telecom nos pasó lo mismo, estuvimos a punto de hacer un edificio conjuntos con ellos, un plan que lamentablemente se frustró por una decisión económica y política de ellos, pero tenemos esa sensación ahora, como que al crear una marca y crear una empresa nos viene más fácil lo que es la tierra, o sea que es nuestra materia prima de alguna manera, ¿no?
Clarísimo. Che, muchachos, para cerrar, si le tuviesen que dar un consejo a un joven empresario argentino para surfear las subas y bajas y todo lo que implica tener una empresa en la Argentina, ¿qué le dirían? Yo le diría primero que tengan huevos, que sean audaces, que todos los problemas se superan, que aprendan a patear el problema a 10 metros y lo miren de a 10 metros y no se les meta en la cabeza y cuando se los meta en la cabeza se lo saquen, pero que vayan para adelante y que vayan para adelante. Y que si hay una frustración que la superen, porque la verdad que creo que no es ser optimista al pedo, simplemente lo digo como un tema de ir para adelante, de creer en lo que uno hace, de confiar. Este es un país, como a veces un director de cine dijo que la Argentina no es un país, sino es una trampa. Entonces, como la Argentina es una trampa, hay que estar atento a la trampa, porque en algún momento te va a tratar de agarrar, y cuando te trata de agarrar la tenés que saltar, y la vas a saltar y lo vas a superar, y vas a tener revancha. Y como siempre revancha, yo digo, vayan para adelante, crean en sus convicciones, hagan lo que la panza les dice, y con eso yo creo que van a triunfar. Bueno, no, vas a decir, no cambio ni una palabra de lo que dijo, y creo que lo que tengo para agregar, que mi historia... más allá de Brody Friedman, lo que me enseñó es que primero tenés que mirar que la pileta tenga un poco de agua. Mirá primero la pileta. ¿Y qué quiero decir con esto? Para llevarlo al real estate, nosotros podemos comprar la tierra porque sabemos que tenemos el dinero. Entonces se compra la tierra. Perfecto, hasta ahí. Ahora, ¿cuándo empezás a construir? Bueno, ese es el otro tema, porque te puede agarrar culo al norte, perdón la expresión. Entonces nosotros, si no vendemos entre el 35 y el 40%, no arrancamos la obra. Y en nuestros contratos establecemos eso, que si tenemos la potestad de que si en determinada fecha no juntamos determinada inversión, tenemos la posibilidad de devolver el dinero a quienes nos compraron. Por eso pisamos sobre fuerte, sólido, y un poco el consejo es ese, como dice Sebas, no te tires a la pileta si no hay agua. O sea. Entiendo todo, que uno tiene que ir para adelante y es así, pero por lo menos, mirá, está vacía, está un poquito llena, ¿cómo está el mercado? Está la Argentina para atrás, algo podés mirar. Y después, yo creo que lo que dicen todos, una vez me acuerdo que estaba en un video y me dice, pero ¿y vos cómo tomás decisiones? Digo, mirá, mucho el estómago. Lo que me dice mi panza, y confío en mi panza, es lo primero que digo. Pero bueno, creo que confío en mi panza porque vamos para adelante. Pero mira un poquitito. Nunca está de más. Bueno, muchachos, muchas gracias, muchachos. Gracias por invitarnos. Gracias. Un placer. Me encantó. Un placer grande.